Hoy es jueves, como todos los martes y jueves tenemos nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para recibir sus llamadas, sus preguntas, sus inquietudes, 441-2100 a nivel local y regional, y la línea 01-8000-4140-99 en todo el país de manera gratuita. Vamos a hablar del tema de la reparación a víctimas en los municipios de Antioquia y para eso nos acompañan Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Nuevamente con nosotros, Gerardo, buenas tardes. Gracias a ustedes. Y también Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas. Bienvenido de nuevo, Jorge Mario. Gracias, buenas tardes a Gracias todos. por estar aquí. Creo que podríamos empezar haciendo un poco de contexto de qué fue lo que pasó el martes en el municipio de San Carlos, porque este municipio es tan representativo para las víctimas, para el retorno. Medellín, ¿cómo ha sido modelo para precisamente lograr el regreso de las familias desplazadas por la violencia a sus tierras? Sí, en el municipio de San Carlos, el martes pasado, con presencia del presidente de la República y la directora nacional de la Unidad para las Víctimas, digamos, hubo un hito histórico muy interesante. Lo primero es que se entregaron las primeras 500 indemnizaciones de reparación individual a víctimas por desplazamiento forzado. O sea, eso, y quisimos que obviamente que fuera en San Carlos, por todas las particularidades de San Carlos, por todo el proceso histórico. Recordemos que San Carlos tuvo más de 20.000 personas que salieron desplazadas, de 25.000. Y desde hace más de 25 años, veía yo leyendo un poco de la historia. Sí, es un proceso largo que se agudizó sobre todo en los últimos 12 años. Desde el 2000 se agudizó fuertemente el conflicto armado. Entonces fue algo muy emocionante para todos los que estuvimos allá. Fue un evento donde estaba la comunidad. Si bien entregábamos las primeras 500 cartas de indemnización para reparación, nos asistieron 3.000 personas. Y lo bonito es que ya de estas 500 vamos a llegar hasta 1.800 en San Carlos. Es decir, esto genera toda una novedad, digamos, en todas las víctimas, digamos, esa esperanza, ese sueño que ellos tenían frente a una reparación, ya es una realidad en Antioquia. Jorge Mario, si me permiten, yo quisiera decir que también marca un antecedente muy importante, es que se repara al municipio como persona jurídica. Además de la reparación individual a las víctimas, se incluye, como lo decías antes, una reparación que tiene que ver con las necesidades ya tipo de la administración. Yo recuerdo que tiempo atrás varios alcaldes habían consultado si era posible que su municipio lo repararan. Bueno, colectivamente se inicia este tipo de reparación, según lo que nos comentaba Jorge Mario también, con tema de infraestructura de vías, pero además hay una circunstancia que es el único municipio en el departamento de Antioquia hasta donde van sentencias de restitución de tierras. Muy bien, Pocas, 12, pero ahí van algunas sentencias. Es la única parte del departamento de Antioquia. Esas están incluidas dentro de las 150 que estudiábamos en ese informe que ustedes presentaron el martes y que vinieron aquí a socializar con nosotros. Están las 12 sentencias ahí que incluimos. Afortunadamente en Antioquia no ha avanzado como se quisiera el tema de la restitución. Estamos pidiendo, lo dijo el propio presidente de la República en San Carlos, hay que agilizar el proceso de restitución de tierras. Las primeras han sido en San Carlos. Vamos a recibir, Gerardo, a Margarita, que está con nosotros esta tarde. Margarita, buenas tardes, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Sí, muy buenas tardes. La escuchamos, adelante. Bueno, la inquietud mía es la siguiente. Lo que pasa es que, por ejemplo, a nosotros nos repararon a mi mamá por medio de acción social, hace como 4 o 5 años. Ahora, pues nos dicen que también podría ocurrir lo mismo con Justicia y Paz. Necesito saber, pues como, cuál es la realidad, porque yo he ido, pues fui acá a la alcaldía de acá de Bello y me dije, pues consulté con una persona y me dijo que no, que eso era mentiras, que solamente se reparaba una vez. Y yo tengo pues todos los papeles de que nos la reconocieron por acción social y no sé si en realidad sí es ahora por Justicia y Paz. Muchas gracias. Gracias, Margarita, por llamar. Jorge. Sí, gracias, Margarita. Sí, efectivamente, la indemnización se recibe solamente una vez, digamos, por parte del Estado, cuando estamos hablando pues de un mismo hecho victimizante. En este caso, tú ya fuiste reparada por en ese entonces la acción social, que ahora es la Unidad para las Víctimas. En este momento, ya en el marco de la ley 1448, no tendrías derecho a esa indemnización, tendrías derecho a otras medidas complementarias en temas de rehabilitación, pues en el tema psicosocial, en restitución, etcétera. Pero también nos cuentas que empezaste un proceso por la Unidad de Justicia y Paz.
Ese proceso es judicial, ese proceso sigue, continúa. Acércate a las oficinas de Justicia y Paz o digamos al representante o al abogado, a la persona que te está acompañando el caso, para que averigües. Digamos, son dos procesos diferentes, de nosotros administrativo y el otro proceso con Justicia y Paz es judicial. Antes de la vigencia de la ley 1448, o sea, 1 de enero del año junio del 2011, estaban simultáneas, habían dos caminos: la restitución vía judicial, que se hacía en Justicia y Paz, y la otra que era la reparación administrativa. Y eran congruentes. Si la reparación de acción social en esa época, para poner un ejemplo, fueran 20 millones de pesos, pero un juez consideraba que la victimización que le causaron era reparable económica en 120 millones de pesos, pues se descuentan los 20 y tenía derecho a los otros 100 millones de pesos, porque es la decisión de un juez. Por eso yo noto aquí que Jorge Mario plantea el tema de esa manera. Hay que esperar la decisión de los jueces también en Justicia y Paz. Desde luego, toda persona no tiene derecho sino a una reparación, pero son los jueces en última los que toman la decisión sobre el monto de esas reparaciones. Gerardo, Jorge Mario, si hablamos de que Medellín es modelo a nivel nacional en este modelo de atención, ¿por qué no hacemos énfasis en esos tres momentos que presenta el modelo? Atención, asistencia y reparación. Explíquenos en qué se diferencia. Bueno, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, ha diseñado un modelo de asistencia, atención y reparación a las víctimas que se llama MARI. Este modelo ya está siendo implementado en el departamento de Antioquia. En el caso particular de Medellín, inicia la ruta, digamos, a través del Ministerio Público con las declaraciones, y las familias son orientadas en los centros de atención, que ya hemos informado dónde están los centros de atención. Es muy importante ya frente al tema ya de la reparación, y que ya aquí Medellín empieza a marcar un hito, es en el tema del retorno, a propósito de lo de San Carlos. Y es el primer municipio que también hace, en el caso de Medellín, hace una intervención por fuera de Medellín, y la ley lo permite así, para hacer inversión en el municipio de San Carlos, en el tema de vivienda, proyectos productivos. Entonces Medellín para nosotros es un gran aliado en este proceso de retorno que contribuye a la reparación integral de las víctimas. Entonces, este es el modelo donde básicamente con profesionales nuestros se escucha a las personas, miramos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades, qué es lo que saben hacer, los orientamos y hacemos el acompañamiento para que por parte de la unidad sea atendido sus necesidades, pero también se hace seguimiento a las remisiones frente a otras instituciones del Estado que tienen competencia también para atenderlos. Bien, vamos a escuchar a Patricia, que está con nosotros en la línea telefónica 018.000 414099. Patricia, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo era para hacerle una preguntita. Lo que pasa es que yo espero y pues no me llega ningún sobre, entonces yo mando unos papeles a Bogotá que me pidieron, yo llamé y mandé unos papeles por correo. Fui a una cita al frente de la Universidad de Antioquia, la UPJ, y me dicen que la reparación a mí me repararon en enero, pero que yo tenía que esperar porque fue de vuelta a Bogotá por una equivocación de dirección y no me han vuelto a llamar. Bueno, doña Patricia, pues mira, ya nosotros aquí en el CED tenemos a alguien que precisamente está verificando en línea su caso y le podemos dar en este momento una respuesta inmediata. Efectivamente sus documentos están al día, ya no nos tienes que enviar más documentos. Lo que nosotros tenemos es un procedimiento interno que se llama una reprogramación, que ya se realizó la solicitud y esperamos que muy pronto puedas tener el giro de la plata de la indemnización. Cuando la tengas te estaremos informando y llamando para que te puedas acercar a cobrar y a darte toda la orientación frente a la inversión de estos recursos. ¿Algún plazo? Yo creo que pues, ya está en las reprogramaciones son rápidas. Yo esperaría que antes de que termine este año tengas tu recurso, doña Patricia. Y muchas gracias por tu llamada. Pues bien, hablemos un poco antes de terminar de ese carácter transformador de la reparación. Hemos hablado de la integralidad, de que también hay un enfoque diferencial en la ley. Expliquémosle a la gente por qué se pretende hacer una reparación transformadora. Transformadora porque se busca en primer lugar la recuperación del ser humano en su dignidad. Los hechos victimizantes generalmente causan lesiones no solamente económicas en la familia, sino lesiones morales. Es el señalamiento que se causa sobre una familia cuando el líder comunal, el periodista, el líder sindical, cualquiera de ellos es asesinado y además se estigmatiza generalmente. Por eso parte de la verdad transformadora tiene que ser también la verdad para que redignifique la familia y su entorno social. Parte de lo que pasó
Una reparación transformadora implica una reparación integral, que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con verdad y con reparación económica. Y lo otro es lo que tanto se ha dicho, convertir a la víctima, que deje de ser víctima, en ciudadano pleno con derechos y obligaciones. Yo creo que es el asunto de volver a incorporar a la sociedad a un gran sector de la población que fue lastimado, que fue afectado, y cómo hacerlo ciudadano pleno con sus derechos y sus obligaciones, pero desde luego con el cumplimiento por parte de la ley y del Estado, en que haya verdad, que haya justicia y que haya reparación. Jorge Mario, ¿qué va a pasar el próximo sábado, 12 de octubre, en el municipio de San Carlos? Ya tuvieron la visita del presidente, la entrega de estas primeras 500 cartas de indemnización. Ahora, digamos que el siguiente paso es una presencia institucional, coordinado obviamente por la unidad de víctimas. Cuéntenos, para quienes nos están viendo en los municipios del Oriente, ¿qué va a pasar el sábado? Bueno, el próximo sábado en San Carlos vamos a tener 1.800 personas con más de 50 instituciones en una feria que nosotros llamamos una feria de la inversión de los recursos, de que se le entregue la indemnización transformadora. Es decir, cada ciudadano que reciba su indemnización va a tener la posibilidad de ser atendido por una entidad del Estado, desde lo local, departamental y nacional, para orientar la inversión en vivienda, en educación, en proyectos productivos. Entonces hemos hecho, digamos, todo un trabajo previo de socialización con las cooperativas, con el Banco Agrario, con secretarías de la Gobernación de Antioquia y obviamente pues con todo el liderazgo de la Alcaldía Municipal. Esto, digamos, marca un hito porque no se trata simplemente de que la gente reciba un dinero, sino de cómo acompañamos que esa inversión realmente sí contribuya a esa reparación transformadora de la que estamos hablando. Gerardo, la Fundación va a hacer presencia en San Carlos el sábado. Vamos a acompañarnos. Estamos invitados. Gracias por allá. Estamos trabajando en Oriente y desde luego estaremos en Oriente por el tema de la restitución. Municipios como Río Negro, como Marinilla. San Carlos también tenemos casos, conocemos casos del tema de la restitución. Estaremos desde luego acompañando más enfocados al tema no solamente de las víctimas de homicidios, lesiones personales, sino de tierras. El Oriente fue muy golpeado, es digamos, un lastre histórico ahí de los municipios del Oriente, por eso digamos que empezar con este municipio que ha venido padeciendo la violencia desde hace más de 20 años, como lo decíamos, es muy simbólico para todo el Oriente antioqueño. Es emblemático porque el número de desplazados ya se dijo, más de 20.000 personas. Sí. Oriente antioqueño es una región donde primero estuvo la guerrilla, ELN, FARC, luego estuvo las autodefensas, paramilitarismo con mucha fuerza, y allá la caracterización es el abandono. La gente tuvo que abandonar sus territorios, pegado aquí a Medellín, buenas tierras, tierras productivas, tierras de descanso, y la gente tuvo que abandonar. Causó desplazamiento, causó tragedia y despojo de tierras. ¿Cuántas hectáreas se restituyeron, Jorge? 235 hectáreas en San Carlos con la lista del presidente. Adicionalmente, estuvimos en San Carlos, pero seguimos con San Francisco y Cocorná, otra noticia para los otros municipios del Oriente. Vamos a recibir a Freddy antes de despedirnos, que está con nosotros en la línea. Freddy, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señores. Buenas tardes, don Freddy. De todas maneras, muchas gracias ahí por la información que nos dan ahí a través de la televisión. Excelente, eso está bien porque hay mucha gente que está ya algo distorsionada con esta información. Me gustaría hacer una pregunta. A ver, mi esposa y una hermana declararon acerca de un hermano pues que fue asesinado desde el 2008. Ellos presentaron documentación y hace aproximadamente casi 2 años por acá que vienen en el proceso, pero hay algo. En primera instancia ellos les habían negado supuestamente esto, se hizo un derecho de reposición y hace aproximadamente 1 año para acá que lo aprobaron, pero no llega ninguna notificación y a veces dicen que sí, otras veces dicen que no, entonces necesitamos pues una orientación de pleno, pues que nos digan si sí hay algo o no, o que nos manden algo de lleno para poder certificar que sí está reconocido. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por su llamada, don Freddy. Le informamos que sí, efectivamente, toda la documentación del caso, que es en el marco del decreto 1290, está completa, no tiene que entregar ningún documento. Ya tomamos nota, les estaremos llamando, informando para cuándo va a ser entregada esta indemnización. Pues bien, creo que llegamos ahora hacia el final. Nos veremos el próximo martes en nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Hablaremos de un nuevo tema, trámites administrativos y judiciales, precisamente en la restitución de tierras. A ambos gracias por haber estado con nosotros. A los televidentes, gracias por vernos. Recuerden, esto es información de servicios en Noticias Telemedellín. Antes de despedirnos, tenemos un servicio social y mucha atención, que esta madrugada fue robada en Medellín una cámara de video profesional marca Panasonic modelo 3100 de propiedad de un canal local de televisión.
Los propietarios agradecen cualquier información sobre la ubicación del equipo en el teléfono 515-7680. Lo repito, 515-7680. Llegamos al final. A ustedes gracias por haber estado con nosotros. A las 7:25 tendremos más imágenes para contarles otras noticias, porque en Telemedellín, aquí te ves. Feliz tarde.